Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos, un saludo gigante; si ya nos conocen, gracias por volver. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de uno de esos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y no es para menos, estamos hablando de Kerem Bürsin. Y es que, atención, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio. Si han escuchado bien, ha revelado todo sobre su relación con Hande Erçel. Esto es algo que nuestros seguidores nos han pedido muchísimo, y créanme, lo que vamos a compartir hoy es oro puro. Así que si les gusta estar al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas, de los romances que nos roban el aliento y de las declaraciones que dan la vuelta al mundo, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que traemos. Y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos a sumergirnos en esta fascinante historia. Todos sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido uno de los temas más comentados y seguidos en redes sociales y medios de comunicación en los últimos años. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Sen Kalkapm, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Las especulaciones, los rumores, las fotos robadas, los me gusta sospechosos, todo alimentaba la llama de la curiosidad de los fans. Y aunque ellos siempre han sido muy reservados, tratando de mantener su vida privada lo más privada posible, ha habido momentos en los que se dejaba entrever algo más que una simple amistad. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial rotunda, o mejor dicho, no hasta ahora. Kerem Bürsin, el carismático actor turco, ha decidido dar un paso al frente y compartir con el público, con todos nosotros, detalles que hasta ahora solo podíamos imaginar. Y no es solo un sí, somos pareja, es mucho más. Ha hablado de cómo empezó todo, de los desafíos que han enfrentado, de lo que significan el uno para el otro y, sobre todo, de la importancia de la privacidad en una relación expuesta al ojo público. El momento clave, el que ha revolucionado a los fans, llegó en una entrevista reciente donde Kerem, visiblemente relajado y sincero, se abrió sobre su vínculo con Hande. No se trataba de una entrevista para promocionar algún proyecto, sino de una charla más personal, donde se le preguntó directamente sobre su relación. Y su respuesta fue, digamos, exhaustiva. Empezó recordando los inicios, como la conexión que sentían en el set de Sen Kalkapm trascendió la ficción. Él mismo confesó que desde el principio hubo una atracción mutua, una chispa que era difícil de ignorar. Pero como él mismo explicó, no fue algo que ocurriera de la noche a la mañana. Fueron conversaciones, momentos compartidos, y un respeto mutuo lo que construyó las bases de algo más sólido. Lo interesante es que Kerem hizo hincapié en que al principio, ambos eran conscientes de la vorágine mediática que podía generar una relación entre ellos, dada su popularidad individual y la de la serie. Por eso optaron por un enfoque cauteloso, por dejar que las cosas fluyeran de manera natural y, sobre todo, por proteger su espacio. Él mencionó que la clave para ellos ha sido siempre crear un santuario de privacidad dentro de sus vidas públicas. Es decir, tienen momentos y espacios que son solo suyos, donde no importan las cámaras ni los paparazzi. Y cuando hablamos de los desafíos, Kerem no se anduvo con rodeos. Admitió que ser una figura pública y tener una relación sentimental es un equilibrio delicado. La constante atención de los medios, las interpretaciones erróneas, los rumores que a veces son hirientes, todo eso puede poner a prueba cualquier vínculo. Pero, según Kerem, lo que ha fortalecido su relación con Hande es la comunicación, la confianza y el apoyo incondicional que se brindan. Él destacó la madurez de Hande como persona y como profesional, y cómo ella entiende la presión del mundo del espectáculo. Juntos han aprendido a navegar por estas aguas turbulentas, a ignorar el ruido externo y a centrarse en lo que realmente importa, su conexión. Es impresionante escucharle hablar de Hande no solo como su pareja, sino como una compañera de vida, alguien con quien puede contar en los buenos y en los malos momentos. Incluso mencionó cómo ella le inspira y le anima a ser una mejor persona y un mejor artista. Kerem profundizó en el aspecto de la charlatanería mediática que rodea a las relaciones de celebridades. Explicó que al inicio de su romance con Hande, eran plenamente conscientes de la inmensa curiosidad que generaba su unión. Ambos se encontraban en un pico de popularidad individual, y la serie que los catapultó a la fama había cimentado una base de seguidores devotos que esperaban con ansias cualquier detalle sobre su vida personal.
Sabíamos que éramos el tema de conversación favorito de muchos, confesó Kerem con una sonrisa, y aunque apreciamos ese cariño, también entendimos la necesidad de poner límites. No queríamos que nuestra relación se convirtiera en un espectáculo público sin fin, sino en algo real y auténtico para nosotros. La estrategia que adoptaron fue la de la discreción estratégica. No se trataba de esconderse, sino de elegir cuidadosamente cuándo y cómo compartir ciertos aspectos de su vida. Hemos aprendido a leer el ambiente, explicó el actor, y a veces un simple gesto o una fotografía compartida en el momento justo puede comunicar mucho más que 1000 palabras o entrevistas forzadas. La clave es la autenticidad, pero también la protección de nuestra intimidad. Kerem hizo hincapié en que esta decisión no surgió de la nada, sino de una conversación profunda y un entendimiento mutuo con Ande. Ambos compartían la visión de que el amor genuino florece en la calma y el respeto, y que la presión externa, por muy bien intencionada que fuera, podía erosionar esa base. Sobre los desafíos, Kerem fue particularmente sincero. No se limitó a mencionar las presiones externas, sino que habló de la propia gestión de la fama y cómo ésta afecta a una relación. Ser una persona conocida te expone a un escrutinio constante, admitió. Cada movimiento, cada palabra puede ser malinterpretada, magnificada o incluso distorsionada. Para una relación, esto puede ser un campo minado si no se maneja con inteligencia y mucho apoyo mutuo. Kerem alabó la fortaleza y la comprensión de Ande ante estas situaciones. Ella tiene una madurez increíble, dijo con admiración, una capacidad para centrarse en lo que realmente importa. Hemos aprendido a comunicarnos sobre cómo nos afectan estas cosas, y a ser el ancla del otro cuando el mar está agitado. La entrevista también ofreció una visión sobre cómo ambos gestionan la opinión pública sobre su relación. Kerem reveló que, si bien agradecen el amor y el apoyo de sus seguidores, han desarrollado un mecanismo para filtrar el ruido. Es un ejercicio diario, confesó. Hay comentarios hermosos que nos llenan de energía, y otros que intentamos no dejar que nos afecten. Hemos aprendido que nuestra felicidad no depende de la aprobación externa, sino de lo que sentimos el uno por el otro. Este enfoque les ha permitido construir un espacio seguro, donde su amor puede crecer sin las presiones constantes del mundo exterior. Otra parte fascinante de sus declaraciones fue cuando habló sobre el futuro. Aunque no dio detalles escandalosos ni planes de boda inminentes, sí dejó entrever que ven su relación como algo duradero y significativo. Kerem expresó que para él, el amor es algo que se construye día a día, con pequeños gestos, con comprensión y con la voluntad de superar obstáculos juntos. No se trata de fuegos artificiales constantes, sino de esa calma y seguridad que te da saber que tienes a tu lado a la persona correcta. Y para él, Ande es esa persona. Es esa calma en medio de la tormenta mediática, ese refugio seguro. Dejó claro que si bien disfrutan de la admiración de sus fans y aprecian el cariño que reciben, la prioridad es proteger su relación de cualquier influencia negativa. Algo que también resonó mucho en sus palabras fue su perspectiva sobre la exposición. Kerem admitió que al principio le costaba un poco lidiar con la invasión de su privacidad, pero con el tiempo ha aprendido a gestionarlo mejor, siempre priorizando su bienestar y el de Ande. Él enfatizó que no se trata de ocultar su amor, sino de cultivarlo en un entorno de respeto y tranquilidad. Y quizás lo más importante, Kerem dejó claro que la relación con Ande no es un objeto de entretenimiento, sino un vínculo genuino y profundo que valoran enormemente. Ha sido un proceso de crecimiento mutuo, de aprender a navegar juntos por las complejidades de ser dos de las figuras más queridas y seguidas de Turquía. Hemos pasado por diferentes etapas, explicó Kerem, desde la intensidad de las grabaciones y la química instantánea, hasta construir una relación sólida basada en el conocimiento mutuo y el compromiso. Para mí, Ande es una compañera de vida, una amiga, una confidente. Ella me entiende de una manera que pocas personas lo hacen, y eso es un tesoro invaluable en este mundo. El actor hizo referencia a la complejidad de mantener una relación en el ojo público, destacando que no es solo una cuestión de amor, sino también de una elección consciente de proteger ese amor. Es un equilibrio, reiteró, entre compartir nuestra alegría y mantener nuestro santuario personal intacto. En resumen, la ruptura de silencio de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel ha sido un torrente de sinceridad y emotividad. Ha pasado de las especulaciones a una confirmación clara y detallada, compartiendo cómo surgió el amor, los retos que han enfrentado y la solidez de su vínculo. Kerem nos ha mostrado una faceta más madura y reflexiva, demostrando que a pesar de la fama,
el amor y el respeto mutuo son los pilares fundamentales de una relación. Ha enfatizado la importancia de la privacidad y cómo ambos trabajan para proteger su espacio íntimo en medio de una vida pública tan intensa. Ha hablado con admiración y cariño de Ande, dejándonos claro que para él, esta relación es un proyecto de vida, construido sobre la comunicación, la confianza y el apoyo incondicional. Y sobre todo nos ha recordado que detrás de los ídolos hay personas con sentimientos y una vida privada que merece ser respetada. Kerem no solo confirmó su relación, sino que también redefinió la percepción que muchos tenían sobre ella. Ya no es el romance fugaz de dos estrellas de telenovela, sino una unión robusta que ha sabido navegar las aguas turbulentas de la fama. La forma en que describe su vínculo con Ande como un santuario, como un espacio seguro, habla de una profunda conexión que va más allá de la atracción inicial. Es el reconocimiento de que el amor, cuando es real, requiere cuidado, dedicación y un entendimiento mutuo de sus necesidades. Su énfasis en la comunicación y el apoyo incondicional, como pilares de su relación, resuena profundamente. En un mundo donde las relaciones a menudo se desmoronan bajo la presión, Kerem Bürsin nos ofrece un ejemplo de cómo construir algo duradero sobre bases sólidas. La madurez con la que habla sobre los desafíos, reconociendo la dificultad de mantener la privacidad en la era de las redes sociales, es admirable. La declaración de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel es más que una simple noticia de celebridades, es una lección sobre el amor, la privacidad y la importancia de proteger lo que uno valora. Nos recuerda que incluso en la cima de la fama, los sentimientos humanos y la necesidad de un espacio íntimo siguen siendo primordiales. Y hasta aquí nuestro recorrido por las revelaciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Ha sido un placer desgranar cada uno de sus comentarios y compartir con ustedes esta historia que sin duda ha generado mucha expectación. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Les sorprendió algo? ¿Creen que Hande y Kerem son una pareja ideal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todo el contenido más jugoso y las noticias más frescas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, así llegaremos a más gente. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.